¿Estás pensando en crear tutoriales a mediano y largo plazo? Quédate conmigo y conoce algunos pros y contras de hacer tutoriales. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Hablemos sobre los famosos tutoriales. A lo largo del tiempo, muchísimas personas se han acercado a mí a preguntarme qué opino sobre crear tutoriales a mediano y largo plazo, sobre diferentes temáticas, diferentes nichos de mercado, y por lo regular procuro englobar mi respuesta en listados. Y me gusta alentarlos a que creen sus propias propuestas de valor. Sin embargo, me he dado cuenta de que pues no todo son campos de rosas, miel sobre hojuelas o como le quieran ustedes llamar, porque como toda la vida tiene sus pros y sus contras. Y precisamente porque ha sido una pregunta que me han hecho demasiado en redes sociales, amigos, familiares, he decidido dedicar un episodio a hablar del tema. Hablemos sobre los pros o las ventajas que tiene crear tutoriales, pero también qué desventajas implica crear este tipo de contenido. Así que sin más rollo, pasemos a ver primero los pros de crear tutoriales para plataformas como YouTube. Número 1. Ayudas a otros. Ya en un episodio del año pasado nos enfocamos a hablar sobre una situación más de tipo ético-moral. Todo lo que nosotros hacemos en la teoría debería de ser para trascender. En la práctica hay cosas que nos hacen crecer como seres humanos más que otras actividades. Cuando hablamos sobre propuestas de valor, contenidos digitales, negocios online, hablamos de un concepto interesante que es trascender. Sin duda, crear tutoriales va encaminado de una u otra manera a un beneficio moral, que es ayudar a otros, ayudar a los demás a resolver un problema, a solventar una necesidad. Entonces, ya lo hemos mencionado en otro momento, no solo yo, otros speakers, conferencistas, muchas personas enfocadas al emprendimiento y al liderazgo hablan de que en el momento en que tú te concentras en ayudar a los demás, no a venderles, sino te enfocas con el sincero sentido de ayudar, en automático muchas cosas mejoran en tu vida. Y los tutoriales son precisamente uno de esos contenidos que te van a ayudar a alimentar también esa parte moral de cualquier tipo de creador de contenidos. Punto número 2. Transmites tu experiencia y conocimientos. Ya en diferentes episodios del programa hemos hablado de que a veces nos subestimamos mucho con respecto a nuestras capacidades. Todos, absolutamente todos, somos expertos en algo conforme pasan los años. A veces un gusto culposo, a veces un hobby, a veces nuestra carrera profesional, a veces un oficio. El practicar ese oficio durante años te convierte en experto, te vuelves una persona que tiene un conocimiento más profundo que el resto de la gente. Y entonces, esos conocimientos son de gran valor para el mundo, pero nosotros a veces no nos damos cuenta del impacto que podrían tener si nosotros compartiéramos esas experiencias o esos conocimientos para que otras personas puedan resolver a lo mejor una situación o un problema de una manera diferente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el año pasado dedicamos varios tutoriales, varios videos a explicar paso a paso cómo llevar el proceso de titulación? Hay muchos trípticos, te dan información en las diferentes áreas y departamentos de tu universidad, propiamente hablando de la UNAM, pero aún así hay mucha desinformación. Es
mucho el proceso que conlleva poderte titular y yo decidí compartir con ustedes mi experiencia con respecto a todo este proceso. Esto es por ponerte un ejemplo, pero hay gente que puede decir, yo sé reparar refrigeradores, llevo 30 años reparando lavadoras y refrigeradores. Ese conocimiento es oro puro y compartirlo podrá ayudar a otras personas a resolver ese tipo de problemas. Hay gente que es fanática de los coches a escala y tienen cientos y cientos de modelos y se saben las marcas y se saben los colores y se saben las agencias y se saben los años. Y es un valor que podría ofrecer en contenido si se decidiera la persona a compartir ese tipo de experiencias y de conocimientos. Habrá mucha gente que, al igual que esa persona que colecciona coches, le sea útil la información que tiene esta persona. Entonces, un tutorial te ayuda a transmitir tus experiencias y conocimientos sin importar el tipo de nicho de mercado o el tipo de tópicos que vayas a tocar. Sin duda, transmitir es algo que está dentro de nuestra propia conciencia humana. Somos seres sociales y compartir el chisme, el conocimiento o la experiencia es lo nuestro, ¿sí o no? Punto número 3. Aprendes cómo enseñar mejor. Quienes se dedican específicamente a la creación de tutoriales, no me van a dejar mentir, que hay una enorme línea entre lo que compartieron en sus primeros tutoriales y el cómo comparten ahora sus últimos o más recientes tutoriales. Hay una enorme brecha de diferencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que pasa el tiempo te vas dando cuenta de que a veces hay que hacer los tutoriales más cortos, que a veces las personas necesitan que seas más específico, que seas menos específico, que pongas más ejemplos, que le bajes el volumen a la música, que utilices imágenes que ayuden a ilustrar lo que estás explicando, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que vas avanzando, te das cuenta de que hay ciertas prácticas que te ayudan a que las personas aprendan mejor aquello que tú les estás enseñando. Por ejemplo, hace un tiempo yo estuve dando clases de historia a mi hermano para su examen de admisión a la UNAM y me di cuenta que la metodología que yo tenía, según yo, no existía ninguna metodología, y en la práctica me di cuenta que hay cositas que me ayudaban a ejemplificar mejor ciertos hechos históricos. Con el mismo canal y el proyecto de Comunica y Emprende, descubrí que los tutoriales, entre más cortos sean, son más óptimos o más útiles para la gente. La gente no le interesa saber ni cuántos años tienes, ni de cómo te llamas. Lo que quieren es resolver un problema práctico en el momento. Eso, por ejemplo, para darte una idea de lo que yo he visto en mi experiencia. Los tutoriales te ayudan a aprender a quebrarte la cabeza y decir cómo voy a enseñarle a esta persona a resolver este problema. Cómo opinar en Mercado Libre, cómo editar un video, cómo editar una canción, cómo hacer un pago desde una cuenta bancaria. Esto por ponerte ejemplos. Es decir, al final, alguien una vez me dijo en la universidad que la mejor forma de aprender es enseñando a los demás. Y es cierto. En la medida en que tú enseñas a los demás, repasas lo que tú sabes y cuando hay dudas de por medio, terminas repasando muchos temas. Así que si tú quieres reforzar un tema, enséñaselo a alguien más. Punto número 4. Atraes más tráfico a tu canal. Sí, no creas que todos los pros que te voy a dar tienen que ver con ser feliz, con alimentar tu desarrollo personal. No, también hay detrás un beneficio concreto en términos de engagement hacia tu negocio online. Cuando tú tienes tutoriales en tu canal de YouTube, sí o sí va a aumentar tu tráfico en el canal. ¿Por qué? Porque por lo regular los tutoriales son un arma de dos filos, hablaré de eso en la lista de los contras, pero es un contenido evergreen de primera instancia. Oye, Ingrid, ¿qué es un contenido evergreen? Ya dedicamos un programa a hablar del tema, pero a grandes rasgos se trata de aquellos temas o aquellos tópicos que la gente va a buscar en abril, diciembre, enero, en cualquier fecha del año, sin importar el horario, pero va a haber gente que esté interesada en consultar ese contenido. Por ejemplo, ¿cómo cortar el fleco? ¿No? A lo mejor una chica que quiere cortarse el cabello y busca el tutorial.
Que lo haga bien o lo haga mal, no vamos a entrar en esa discusión. El asunto aquí es, va y busca el tutorial de cómo cortarse el cabello, ¿no? Una persona que se quiere cortar el fleco en mayo o en abril o en diciembre va a buscar el tutorial. Sin embargo, si tú haces un tutorial de cómo peinarte esta Navidad, sin duda va a ser un tutorial que va a tener más visitas únicamente en diciembre. El resto del año seguramente va a ser un video que tenga pocas visitas. Cuando hablamos de tutoriales, casi siempre son tutoriales que se convierten en default, en contenido evergreen. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú tienes contenido de diferentes cosas, pero empiezas a hacer tutoriales, por ejemplo, de un solo tema sacas 5 o 6 tutoriales, por default va a aumentar tu tráfico porque la gente que vio el primer video seguramente va a ver el 2, el 3 y el 4 de cómo editar un video en Sony Vegas, por ponerte un ejemplo. Es decir, atraes a la gente con un tema en cualquier época del año y es un video que si lo haces bien, si enseñas bien, seguramente volverá a ver más adelante esa persona si vuelve a necesitar de tus conocimientos. Entonces, aumenta tu tráfico en tu canal de YouTube. Número 5. También aumenta el tiempo de permanencia de los visitantes. Recuerda que YouTube, en el caso de que tú seas creador de videos, sabrás que YouTube tiene parámetros de evaluación de las audiencias. Y algo que se toma mucho en cuenta es el tiempo de permanencia de los usuarios. ¿Cuánto tiempo se queda la gente viendo un video tuyo? 5 minutos, 1 minuto, 10 segundos, media hora. Es un parámetro que tiene YouTube. Cuando tú creas tutoriales, por lo regular la gente se queda el tiempo necesario para ver el procedimiento hasta llegar al final de lo que tú estás enseñando en dicho tutorial. Por tanto, si tú subes tutoriales de 5 minutos, lo más seguro es que la permanencia de la gente sea en promedio de 3 a 4 minutos y medio. Esto solamente te estoy poniendo un ejemplo muy vago. A lo que quiero llegar es que si tú tienes un canal de YouTube en el que quieres aumentar tu tráfico y el nicho de mercado al que tú estás dirigido se presta para crear tutoriales, puede ser una buena propuesta para crear un contenido de valor. Oye, pero es que yo siento que está muy forzado y la verdad es que no creo que los tutoriales sean lo mío. Tampoco es a fuerzas. La ventaja de los tutoriales es que es un contenido que si tú quieres crear, adelante. Y lo puedes dejar en el momento en que tú quieras, siempre y cuando no sea tu único, digamos, fuerte para tu canal. Hay canales, por ejemplo, los de tecnología, gadgets, están muy, digamos, entrelazados con el tema de los tutoriales. Casi siempre hay tutoriales de cómo encender el nuevo teléfono, cómo bajar la nueva plantilla de stickers, cómo aprender a, borrar los mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y son canales que están destinados única y exclusivamente a tutoriales. Pero hay algunos canales en los que se puede prestar siempre y cuando la temática lo permita. Como el caso de Comunica y Emprende, en el cual tenemos algunos tutoriales, porque el tema se presta, como los que tenemos de Mercado Libre, que hemos mencionado, algunos de cómo subir los podcasts. Nos han funcionado bastante bien porque van de la mano, porque nosotros tenemos un programa de podcast y porque hemos tenido que aprender cómo utilizar ciertas herramientas o ciertas plataformas. Así que no es a fuerzas usar los tutoriales, pero si los tienes en mente, pues ya viste un poquito cuáles son algunas de las ventajas. Ahora rápidamente veamos cuáles son esas pequeñas contras que tiene crear este tipo de contenidos. Número 1. El tiempo es tu peor enemigo. Como ya mencionaba un poquito el tema de los contenidos tipo evergreen, los tutoriales al principio podríamos denominarlos parcialmente evergreen. Si yo decido, supongamos que acaba de salir un nuevo programa para editar videos y se llama, Edita Wall 23, ¿no? O, edición de video 2020. Y el programa es nuevo y nadie ha hecho tutoriales y yo ya le aprendí cómo funciona la herramienta. Yo empiezo a sacar estos tutoriales y como el programa es nuevo, sin duda el contenido que yo estoy subiendo a la gente le va a servir, va a ser súper popular, va a tener muchas visitas los primeros meses y obviamente habrá gente que quiere editar video en diciembre, en enero, en febrero
todo el año, a cualquier hora, y entonces eso hace que el contenido se vuelva evergreen, es decir, que la gente lo busque todo el tiempo. Pero imaginemos que pasan 2, 3 años y el programa se vuelve obsoleto. El programa desaparece, ya no hay más ediciones, salen otros programas. ¿Qué pasa con esos tutoriales que tú sacaste? Con el tiempo se convierten también en tutoriales obsoletos. La gente ya no los va a buscar porque ya ni siquiera existe la herramienta. Esto por ponerte un ejemplo. Hace mucho tiempo había tutoriales, por ejemplo, de Vine, esta famosa red social con el logo verdecito, en la que tú podías subir videos de 5 segundos. Había mucha gente que hizo tutoriales de cómo subir el video, cómo cortarlo, cómo compartirlo. En el momento en que la red social tronó, estos videos seguramente seguirán en YouTube, pero la gente ya no los visita porque ya nadie necesita saber cómo funciona una red que ya desapareció. Así de sencillo. Entonces, lo mismo pasa con los tutoriales de cualquier tipo. Si llega un punto en que no los actualizas, estos se vuelven obsoletos. Yo lo empecé a vivir, por ejemplo, con algunos que subí de Facebook, que con el tiempo yo daba algunas instrucciones de cómo cambiar pestañas para la página de Facebook, las que se administran desde tu cuenta personal. Con el tiempo, estas pestañas han quedado en desuso, la gente se sigue metiendo, ve el video y me reclama de por qué ya no funciona. Entonces, ahí tuve la necesidad de poner una pequeña etiqueta diciendo que estas pestañas ya están en desuso o que finalmente ya no funcionan y que pues ya no está en mis manos. Entonces, este tipo de tutoriales ya son obsoletos. Punto número 2. Debes estar actualizado sobre los tópicos de tus tutoriales. Esto va un poquito relacionado con lo anterior. Si tú empiezas a hacer tutoriales, por ejemplo, de edición de fotografía en Photoshop, con el tiempo, si salen nuevas versiones, tú tendrías, en teoría, la obligación moral de averiguar qué cambió entre una versión y otra. Habrá gente que te pregunte cómo cambiar X o Y cosa de ese Photoshop, de esa versión, porque en la nueva no aparece. Si tú no estás actualizado, cuando te hagan este tipo de preguntas, pues tú no vas a saber ni qué contestar. A mí ya me pasó, por ejemplo, con un tutorial de Mercado Libre en el que me preguntaban cómo poder comentar al vendedor desde el celular. Para ese momento yo solo había hecho las compras desde la computadora y le dije, la verdad no tengo ni idea, desconozco de cómo funciona. Y entonces la persona se enojó muchísimo conmigo porque me dijo, es que esto a mí no me sirve por esto y por esto y por esto. El problema es que es muy complicado estar totalmente actualizado de todos y cada uno de los tópicos que tú decides realizar algún tutorial. Por ello es un arma de doble filo. Si es un tema que te apasiona, seguramente vas a estar todo el tiempo actualizado. Pongo el ejemplo, celulares. Hay personas, incluyéndome, que nos encanta ver los nuevos teléfonos, qué aplicaciones tienen, cuánta memoria tienen, que si llega un punto en el que yo dejo de pensar o dejo de investigar sobre los celulares, seguramente cuando vuelva a hacer algún tutorial sobre algún celular, de cómo se usa, y desconozco al 100 el tema, se va a ver reflejado en la mala calidad del tutorial que yo estoy ofreciendo. Entonces, aguas, si estás pensando en crear tutoriales, toma en cuenta que te tienes que actualizar lo más frecuentemente posible para estar al día con las dudas que pueda tener la gente en tu canal de YouTube. Punto número 3. Aumenta el número de comentarios y dudas con carácter de urgente. Cuando tú subes un contenido a YouTube o alguna otra plataforma que tiene soporte de video, los comentarios pueden ser recurrentes, pueden ser frecuentes. Sin embargo, cuando los comentarios son sobre tutoriales, estos se vuelven no solo urgentes, se vuelven casi de vida o muerte. Por ejemplo, yo recuerdo que en un servicio social tenía que aprender a utilizar un software para la manipulación de imágenes para el proceso de credencialización de empleados en el lugar en donde yo estaba trabajando. Y estaba yo buscando tutoriales y en uno había una sola cosa que no se explicaba en el tutorial. Yo mandé un mensaje, me acuerdo que eran las 3 de la tarde y a mí me urgía que me respondieran antes de las 6. Y la persona jamás me respondió.
Poniéndome yo en los zapatos del usuario, hay personas que requieren una respuesta inmediata sobre una necesidad o de una urgencia. El asunto es, si tú te metes a crear tutoriales, tienes la obligación de tener que contestar lo más rápido posible a las dudas que tienen las personas. Tienes que tener muy en cuenta esa situación porque hay gente que de verdad te escribe con mucha prisa, con mucha necesidad de resolver algo ya, y si tú no estás, digamos, dispuesto a responder este tipo de cosas, a largo plazo se te van a juntar una tras otra las dudas. Y lo peor es que va a bajar la reputación de tus videos porque no contestas rápido. Punto número 4. Requieren más tiempo de edición. A diferencia de un podcast, a diferencia quizá de un tipo de video, un unboxing o de una review, los tutoriales regularmente requieren mucho más tiempo para la edición. Si, por ejemplo, les enseñas en un tutorial cómo llenar una solicitud de banco, tendrás que, obviamente, tú tachar o de alguna manera tapar los nombres o datos personales para que no se vean en el video. Eso requiere de tiempo, por ponerte un ejemplo. A veces la edición también cuesta trabajo cómo hacer que el video quede cortito, simple y sencillo. Así que tienes que estar muy familiarizado con el programa con el que editas antes de comenzar a realizar tutoriales. Número 5. Debes trabajar la tolerancia a la frustración. Sí, yo sé, parece requisito de periódico para buscar trabajo, pero sí es verdad. Crear tutoriales es un tema que te va a desgastar mucho, que necesitas tener mucha paciencia. Algo que yo he notado a lo largo del tiempo es que hay muchas personas que creen que al tú crear el tutorial, eso te pone un ejemplo, tú creas un tutorial, por ejemplo, de Mercado Libre y la gente quiere resolver una duda. Y en el momento ven tu video y no le sale. Pero para ese entonces la plataforma ya cambió y entonces el botón donde tú les habías indicado que estaba, pues ya no está. Entonces la persona puede contestarte súper enojada, súper frustrada, diciéndote, no, es que no sirve, tú deberías de saber, a mí no me funciona, esto es una porquería, y se empiezan a desquitar contigo. Cuando tú en realidad no eres ni el dueño de la plataforma de Mercado Libre, ni tampoco sabes en qué momento van a hacer cambios. A lo mejor un botón que estaba a la derecha ahora está a la izquierda o simplemente ya ni siquiera está. La gente se desquita contigo, como si tú fueras un empleado de Mercado Libre o si tú fueras un empleado, no sé, de Liverpool. Me acuerdo que hace poco me hicieron una pregunta sobre cómo comprar en Liverpool. El asunto aquí es, hay que tener paciencia con los comentarios, hay que responder lo más rápido posible. Es decir, los tutoriales tienen su encanto y a la vez requieren también de esfuerzo. Si tú realmente vas a dedicarte a subir este tipo de contenido, ten paciencia tanto en la edición como a todo el proceso que conlleva una vez que ha sido publicado. Tenerle paciencia a la gente, hacerle saber que pues a veces no está en tus manos el saber algún proceso, tratar de ayudarlos a resolver las dudas lo mejor posible es parte de crear este tipo de contenidos. Reitero, a mí me viene a la mente algunos casos en los que la gente está tan frustrada, tan enojada, que califican mal el video en YouTube, a veces se desuscriben porque creen que el video está mal hecho, porque tú no sabes cómo funciona la plataforma y tú deberías de saberlo. Cuando en realidad hay veces que hay cosas que por más que uno trata de investigar y ayudar a las personas, pues está fuera de tus manos. Entonces, lo que yo aquí te recomiendo es, antes de comenzar a hacer este tipo de contenidos, piensa bien si realmente estás dispuesto a comprometerte a responderle a la gente las dudas, si estás dispuesto a dedicarle el tiempo necesario a la edición de cada uno de los videos y finalmente a también estar actualizado. Ya vimos que entre las recompensas está pues el tener más visitas, el que la gente se quede más tiempo en tu canal, etcétera, etcétera. Pero detrás de este tipo de contenidos hay mucha responsabilidad. Así que, tomando en cuenta todo esto, espero que tomes la mejor decisión a la hora de comenzar a crear tus contenidos. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes,
toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa por favor los paquetes que te ofrecen. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting desde hace 2 años, porque ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más te va a ofrecer. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo que siempre le doy a todos y cada uno de mis amigos. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Además, por ser escucha del podcast, si contratas el día de hoy, yo te regalo un súper descuentazo del 25% de descuento. Así es, 25% de descuento en tu primera contratación. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿estás pensando en algún tema para hacer tutoriales? ¿Qué piensas de los pros y contras de crear tutoriales? ¿Tú agregarías alguno más a la lista? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes o iVoox. Para mí es fundamental saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu suegra, a tu perro, a tu gato, a tu hámster, pero por amor de Dios que alguien me escuche. La decisión, como siempre, es tuya. Si quieres más información, recuerda también darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.